Modelando la sombra de la luz. Resumamos un poco. La creación de la sombra es un proceso lento y complejo en el que colaboran todos los familiares cercanos, los maestros, los curas, los amigos y enemigos, las personas que nos gustan, y entre todos ellos se establece una línea divisoria entre lo que es bueno y está permitido, y aquello que es malo e inaceptable para nosotros. Así, vamos asumiendo los valores a los que hemos de servir de acuerdo con nuestra clase social y educación, y vamos rechazando aquellos comportamientos asociales pecaminosos y despreciables. La parte que aceptamos como válida y adecuada constituye el yo, y la parte que negamos y que se nos enseña a rechazar como indigna o inadecuada constituye la sombra. Ciertamente, la cultura social determina el tipo de sombra que nos acompaña a lo largo de la vida, y unas, por ejemplo, hacen hincapié en el control emocional e impiden las manifestaciones coléricas, mientras que otras permiten ciertas manifestaciones guerreras y fomentan la competitividad. Las hay que desprecian el dinero y los bienes materiales, mientras que las más conocidas los elevan al rango de divinidades populares y los convierten en el único objetivo posible. Unas impiden todo contacto emocional y sexual entre los chicos y las chicas antes del matrimonio, y otros facilitan este contacto y crean las condiciones para que sea posible. Lo que debes asumir es que todo lo que el ego rechaza y se niega a aceptar en su vida, proyectándolo sobre culpables externos, da poder y fortalece el lado oculto de la sombra, la parte oscura de la naturaleza humana. Ya hemos afirmado que no solo se esconden y aglomeran en ella los rasgos negativos, sino también cualidades del alma sin desarrollar que nos son imprescindibles para vivir íntegramente la alegría y la felicidad. Cabe señalar por su importancia el nivel energético disponible, la vitalidad y el entusiasmo que abre paso a la conciencia superior, a la creatividad artística y a la actitud de entrega y servicio a la humanidad. Pero ¿no es cierto que si se llama sombra u oscuridad es porque resulta muy difícil atraparla y se nos escapa una y otra vez de las manos de la autoobservación? La verdad es que la sombra es inquietante y nos hace estremecer. Nadie lo tiene fácil en su confrontación con ella, sea violenta o amorosa, ya que cuando se enfoca en ella luz de la conciencia, siempre parece desvanecerse ante nosotros, como si tuviera miedo a su disolución. O tonal o nahual, ya que no podemos estar en los dos lugares al mismo tiempo. Lo mismo pasa con el ego y la sombra, como si por definición el inconsciente no pudiera hacerse consciente y el lado oscuro de la luna guardara mucho más secretos que su lado luminoso. Hay cosas que tienen que mantenerse fuera del campo de nuestra visión, en la oscuridad, para que podamos seguir desarrollando nuestra vida y colaborando en la evolución de la conciencia. De ahí que el efecto espejo, lo que nos reflejan los demás, y las sincronicidades aparecen como uno de los caminos más eficaces para comunicarnos con la sombra evanescente que llevamos puesta como una doble naturaleza. La vemos reflejada en el exterior al observar nuestras reacciones ante ciertas acciones o actitudes que toman los que nos rodean. La vemos encarnada en el tipo de problemas que sufre la gente que se acerca una y otra vez a nosotros, en lo que no soportamos de los demás o en los sentimientos de admiración y rechazo que proyectamos ante cualquier situación que se presente. Este saco es muy amplio y en él caben todas las llamadas emociones negativas que se nos mueve por dentro frente a la envidia, la fidelidad, el sexo, la comida, el camino espiritual, el miedo, la cólera o la ambición. Si algo nos saca de quicio o nos produce reacciones excesivas, podemos estar seguros de que ese aspecto de nuestra sombra está aún sin resolver y que mora en la oscuridad. Así,
que inconscientemente la estrategia que seguimos es negarnos a aceptar algunas emociones y cualidades al uso, mientras que al mismo tiempo sobrevaloramos otras, atribuyendo a la gente que nos rodea los defectos y las virtudes. Así nos los sacamos de encima, sobre los que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y claro está, cada vez que lanzamos nuestro tomahawk y proyectamos un defecto o una virtud sobre otra persona, y todos somos muy inteligentes en este trabajo, en cuanto la vemos que cojea del mismo pie, se produce un enlace o una proyección entre ambos que nos deja atados sin remedio. Así surgen las relaciones de pareja, la sumisión a un maestro, el cuelgue ante un ídolo de la canción o el rechazo permanente a un líder político. Por el otro lado están todas las maravillas que oculta la sombra, nuestra naturaleza divina sin desarrollar, nuestros potenciales sutiles y mágicos, la sabiduría genética sin decodificar, etc. Todo lo que rechazamos, sea luminoso o sombrío, descansa en este baúl de los recuerdos del inconsciente y se manifiesta indirectamente cada vez que nos relacionamos con las gentes del entorno. Entonces lo rechazado sube a la superficie de manera brutal, a veces fanática, y nos empuja a tomar decisiones negativas que consideramos libres y autónomas, cuando solamente son fruto del miedo que nos impide ver la realidad oscura de nuestra naturaleza dual. Somos esclavos del inconsciente que piensa por nosotros, a la contra, y elige nuestro camino de dolor, enfermedad y muerte. Así, cuanto menos espacio dejemos para que la sombra se manifieste creativamente en nuestra vida consciente, más poderosa y oscura se volverá, alterando y frustrando todos nuestros proyectos e impidiendo que se realicen nuestros mejores deseos. Una vez más, recordad que el linaje de sangre queda establecido sobre este esquema que podemos llamar el karma familiar. Si un padre rechaza y se niega a reconocer su parte oscura, sus hijos tendrán que vivirla por él, luchando contra las creencias de su padre o madre y enfrentándose abiertamente a ellas en franca rebeldía. De ahí ese dicho de los 60, los hijos de los verdes siempre salen rojos. Si solo valoras el dinero, te saldrán hijos sacerdotes o hippies. Si rechazas el sexo, serán libertinos. Y si defiendes el ejército, serán objetores. Es decir, si no te atreves a afrontar tu propia oscuridad, ellos te servirán de reflejo y lo harán por ti y la pondrán delante de tus narices. Un buen montón de arena. En la realidad del ser no existe nada que podamos considerar el lado oscuro. Ningún colectivo quiere arrastrarnos hacia el mal, la oscuridad o la muerte. ¿Quién es capaz de expulsarnos de la luz o de robar la inocencia de nuestra alma? Si nos enfocamos en la oscuridad, obtendremos toneladas de intensa oscuridad. Y si nuestro objetivo es la luz, seremos irradiados por una poderosa luminosidad. Por eso, para encender la luz en una zona oscura, simplemente giramos el interruptor. No es como pasar de una sala oscura a otra de luz, sino como encender la bombilla. Logramos el cambio alquímico de cambiar la oscuridad en luz a través de un gesto interno. Nuestra agua se compone de oxígeno e hidrógeno, nuestra energía de luz y de oscuridad. Y ambos aspectos son yo, de tal manera que nos conocemos al dedillo. Hemos de recuperar el tesoro perdido, el instrumento de equilibrio de la dualidad que realmente es una capa interdimensional del ADN que armoniza lo claro y lo oscuro. Por eso, cuando salimos del juego de las ilusiones y logramos la ascensión física, nadie puede tocarnos y lo que llamamos seres oscuros desaparecen del horizonte. Tan solo era una batalla del guerrero contra su sombra, ambos con el mismo rostro. Entonces asume tu eternidad, tu poder y tu gloria, y sabe que estás al mando. Ya he señalado a lo largo de estas páginas que el milagro ocurre por el 3. Hay una fuerza que al unir el oxígeno e hidrógeno en equilibrio produce el misterio del agua. Y con la luz y oscuridad sucede lo mismo. Ambas se necesitan y a ambas las necesitamos. Si trazamos una división o juzgamos algo como bueno o malo, rompemos la armonía.
De ahí que el camino del guerrero pase hoy por trascender el juicio y por entender que ambas son sagradas e imprescindibles para vivir la unidad del todo. Un ser humano viviendo a través de las experiencias de toda la humanidad, desde las cumbres solitarias y pristinas de las montañas hasta los abismos del Averno. Una célula humana despertando en medio del orden caos de galaxias enteras. La inconsciencia solo es posible en presencia de la conciencia y viceversa. Es de una simpleza infantil reconocer que la luz solo es posible en presencia de la oscuridad. Pero ambas pertenecen al Espíritu Uno que no está separado de nada en el universo. Hay una fuente común que es anterior a toda dualidad y que la disuelve en su seno. Y todos nosotros experimentamos dentro de esa fuente lo que acaba con todo juicio. Una gran fuerza y dos manifestaciones aparentemente contradictorias en juego. Tú eliges. Te toca a ti mover ficha. Si amas las dos, habrás despertado a la compasión. No podemos seguir haciendo de misioneros por el mundo ni crear dependencias. La libertad es el camino y no liberan las ataduras ni los temores compartidos. Cada ser humano ha de dirigir su propia vida y es peligroso proteger al vecino. Se asume la responsabilidad de otra persona si no le permites vivir sus crisis. En realidad, lo que parece una ayuda es su destrucción interna. Nadie puede despertar sin dolor y negárselo al encerrarle de por vida. Deja que cada uno afronte sus propias espinas y a lo más acompáñale sin intervenir. La falsa compasión debilita las dos partes y crea esclavitudes y dependencias. Hay que hablar claro y expresar lo que sentimos ante el otro de manera directa. El sufrimiento del otro levanta tus propios temores y resuena dolorosamente en ti. Por eso hay que mantenerse conscientes y en calma cuando alguien viaja al infierno. Esa es la verdadera amistad que genera libertad y nos vuelve responsables. Un camino de sinceridad que no viene mediatizado por obligaciones, miedos ni hipocresías. Asumir que el dolor es un trampolín al crecimiento y aceptarlo en la relación de amistad. Si quieres a alguien de verdad, exprésale tu percepción de las cosas, caiga quien caiga, amorosamente, pero sin blandura ni temor a las reacciones posibles, sin dependencias ni complacencias que nos hacen evitar el riesgo del rechazo sin tensión ni cólera que alteran la calma de todos los que nos rodean, y sin excesos sensibleros que lo llenan todo de emociones proyectadas y tonterías. El plexo solar es la primera barrera de contacto con el mundo exterior. Es ahí donde recibimos la primera impresión energética de la otra persona, especialmente de su estado anímico y de sus emociones primarias a flor de piel. Por eso cuando te encuentras excitable, refunfuñón, angustiado o cabreado, es que algunas partes de ti mismo que no aceptas ni amas están protestando, como si se hubiera desencadenado una batalla interna entre dos subpersonalidades y una tensión te mantuviera con los nervios de punta y al borde del estallido permanente. Lo más curioso es que cuando entramos en contacto con alguien así, vamos a la defensiva y nos escondemos sin salir nunca a la superficie. De tal manera que el otro, al sentir la huida y ver que no estás aquí en el presente, se molesta aún más, se hace susceptible e intolerante y actúa desde sus prejuicios. En una relación de interferencia podemos o bien anular al otro o ser anulados por él. Y en una relación de apoyo positivo, tú te sientes reforzado por mi presencia. En la primera alguien se siente anulado y dependiente, y en la segunda hay libertad. Una te hace reír y sentir bien, la otra te constriñe, te ata al pasado, es densa. Te sientes abierto. Hay humor y hay ligereza, no estás a la defensiva, confías en el amigo. O te sientes removiendo la basura del pasado, apretado, irritable, sin alegrías. Cuando los dos participáis en el concierto hay creación y espontaneidad. Si solo uno interpreta y el otro es el público, esto genera dependencia y mala leche. Mala leche, intolerancia, falta de fluidez, dependencia.
ansia de libertad y más irritable. Ser responsables es asumir lo divino interno y saber que no hay enemigos, solo el espíritu. Y para conseguirlo es necesaria una disciplina interna del corazón no impuesta por la mente. No podemos imponer a otro ninguna creencia. Lo importante es que siga su camino, no cargarlo sobre los hombros, sino que aprenda a pescar con sus propios medios. Cualquier cosa que haga para conducirte significa que no te respeto, que no valoro lo más importante que hay en ti con pleno derecho a existir. Ser responsable es saber que cada uno puede encontrar su vía y ayudar a que pueda hacerlo. Trabajar en red y respetar nuestro papel colectivo en la nueva tierra es lo que hay, cada uno reforzando a los demás en un esfuerzo colectivo que engrandece a todos. Cada uno dando lo que el otro necesita y sin anular a nadie. Todos como gotas en el océano de la conciencia colectiva y del amor por toda vida, empáticos con nuestros semejantes, resonando ante su presencia con alegría, dejando a un lado lo que nos distancia y entrando en la amistosa hermandad del alma. Tú eres el espejo en el que me miro y como me trato, te trato. Es meditación. No yo, solo tú, solo uno, sin distancias, con sensibilidad y ternura. Esta es la verdadera fraternidad, una relación amorosa entre las almas hermanas que expresa la salud original del amor y expande la conciencia celular. Una relación infantil y desapegada que entiende los ritmos del sentimiento. Si el lenguaje emocional no ha entrado en nuestra vida en la infancia, somos paralíticos. Si el calor, la sonrisa, la ternura, la magia no nos ha tocado, seremos inadaptados. Y así crecen las mentes criminales y los seres inadaptados en agresión permanente, intentando llenar el vacío emocional con excesos y placeres de baja vibración. Pero si hemos sido tocados por la sensibilidad, habrá calor en nuestra mirada y trataremos con dignidad a las gentes, a los animales, a las cosas y a la tierra entera. Porque es fácil sentir que quien agrede no conoce la ternura ni el fuego del corazón. La sonrisa, el cariño y la ternura desarman todas las prepotencias y fanatismos. Es hora de dejar al Dios de Abraham y conectar con el Dios amor del Cristo. El mundo ha sido destruido por esa fontochada del Dios castigador y vengativo. La amistad exige un sentimiento del alma y la felicidad es el camino que nos ofrece. Sensibles nos volvemos creativos o mejor recuperamos nuestra creatividad. Y entonces cada pequeña situación de la vida es arte y conduce a la plenitud. Cuando uno se ama a sí mismo es fácil amar a cada ser humano y al mundo animal. Y así la plena aceptación de lo que sucede en este instante nos abre al misterio. Comulgando con nuestro propio corazón alcanzamos un estado de gracia. Y nuestro contacto es cálido, fresco, fluido, natural, no hijo del temor y las prohibiciones. Una comunicación fraternal, sin miedo, que incluye al resto del universo. Se trata de un mundo donde la dualidad nos muestra su limitación. Las puertas de la eternidad están abiertas y nada está decidido de antemano. Ningún malo que sea culpable y que deba ser castigado. Yo soy responsable. Es el amor incondicional que permite la libertad a su alrededor sin normas castrantes porque el alma no conoce diferencias de edad, de riqueza, de sexo ni de creencias. Para ella toda comunicación es bella y educativa porque ella sabe dar. No tengas miedo, mézclate con el barro, toca, vive la perversión y sal de ella. La hermandad crística de todos los seres es el cuerpo vivo de la Iglesia de Dios. Sean buenos o malos, a través de su amor y su compasión, todos estamos unidos. Ser adulto es madurar y crecer, pero estar adulterado es tener impurezas. En realidad, perder la inocencia es acabar con los sueños y dejar de gozar para sacrificarse. La angustia es tomada como un enemigo y nos polucionamos con pastillas para destruirla. Tomar decisiones y controlar nuestra vida corresponde a lo masculino interno. Expresar las emociones y responder a los sentimientos es parte de lo femenino.
Así que todo lo que hacemos está sexuado y debería elevar la energía hacia lo alto, pero en vez de eso la descargamos fuera, sobrecargando los genitales y evitando que la kundalini alimente los centros espirituales superiores. Evita servir de ejemplo para otros y ser considerado especial, porque tu alma sufrirá. Más bien, deja para el final a tu propia personalidad ávida de reconocimiento. El nombre, la fama, las propiedades quedarán en el polvo, pero tu alma es pura luz. Todo le pertenece al espíritu y nos deja administrar una parte de sus bienes. Sentirte grande por tus creencias, apellidos o títulos es menospreciar al prójimo, y eso implica agredir y fortalecer el orgullo de la personalidad que nos destruye. El resplandor luciferino. La luz y la tiniebla, la vida y la muerte, los de la derecha y los de la izquierda son hermanos entre sí. No es posible que se separen unos de otros. Por tanto, ni los buenos son buenos, ni los malos malos, ni la vida es vida, ni la muerte muerte. Gracias a ello, cada cual se disolverá en el origen que tiene desde el comienzo, mas los que son superiores al mundo son indisolubles, son eternos. Evangelio apócrifo de Felipe. Los cuentos de eternidad. No quisiera terminar este libro sin añadir algunos trabajos sobre los aspectos cósmicos y sociales del juego celeste entre la luz y la oscuridad. Durante un rato quiero hacer de cuentacuentos para vosotros, así que prepararos para pasar por encima del país del nunca jamás y seguir hasta la estrella más lejana del horizonte. A time ago. Hace 3 millones de años fue decidido por los consejos siderales que la Tierra Shan, situada en un brazo lateral de la galaxia llamada la Vía Láctea, fuera el escenario de sucesos esenciales para la evolución de la conciencia cósmica. Por un lado, se valoraba que la propia Tierra había surgido de la explosión de la supernova Sirio Beta, llamada Digitaria, y que era un ser más antiguo que su propio Sol. Y por otro, que en su núcleo se encontraba el centro de la primera dimensión de la galaxia. Así nació el proyecto Planeta Azul, en el que la Tierra se convertiría en un portal cósmico de primera magnitud, y varios sistemas estelares afiliados a la Federación Galáctica enviaron a sus ingenieros y creadores con misiones muy concretas a lo largo de 2 millones de años. Prepararon la aclimatación de unos seres experimentales llamados humanoides, creados hace unos millones de años atrás por los dioses felines en el planeta Avión de la estrella Vega, que pertenece a la constelación de Lira, y que ya habían logrado extenderse por la galaxia entera. Se trajeron espécimes que pudieran adaptarse a la gravedad, y poco a poco asumieron las leyes de causa y efecto dentro del horizonte de la dualidad. Cuando por fin se consideró que el experimento había sido exitoso, se permitió que almas más evolucionadas encarnasen en estos cuerpos humanoides para avanzar en el proceso de constitución del portal cósmico, además de que también se abrió la posibilidad de que razas exteriores aterrizaran en la Tierra. Y así, hace menos de 1 millón de años, se instituyeron colonias espaciales que prepararon el camino para comunicar a la Tierra con otras regiones de la Vía Láctea y con otras galaxias adyacentes. En ellas, los humanoides que ya vivían en comunidades se relacionaron con estos dioses lejanos y desarrollaron una floreciente tecnología. Finalmente, hace medio millón de años el proceso se consideró terminado y quedó abierto el camino hacia las estrellas. En el no tiempo, todo sucede ahora. Pero es bueno que los cuentos vayan por partes. Al comienzo del desarrollo de las colonias espaciales, hace unos 750.000 años, Lucifer, un ser de elevado rango en la séptima dimensión, amado por el Señor de la Galaxia y elegido como Señor de la Oscuridad, asumió definitivamente su papel como polaridad negativa,
basado en la afirmación de que era capaz de todo como el propio Creador y en su rebeldía contra la humildad angélica. En medio del libre albedrío que prevalecía, comenzó a reunir un gran poder a su alrededor, atrayendo a muchos seres elevados, enfrentándose a su maestro, que conducía los destinos de la tierra, cada vez de manera más violenta y manifestando una ansia tirana por dominar el mundo. Se rebeló y se enfrentó contra los designios del Creador, tal y como había sido pactado en el Consejo. Y, ¿cómo no?, con la elección de un ser que no fuera el mismo para realizar la misión redentora sobre la tierra. Hace menos de 700.000 años se extendió la nueva doctrina de Lucifer por todas las regiones estelares de las galaxias. Se llamó la rebelión de Lucifer, y cuando ya muchos mundos se habían unido a esta rebelión, los administradores crísticos de la galaxia cortaron las relaciones de convivencia y relaciones siderales con estos mundos y sus habitantes. Así, en una sabia decisión, las jerarquías celestiales reunieron a todos los seres influenciados internamente por las actitudes provocativas de Lucifer en una serie de mundos rebeldes, y desde entonces estos mundos han estado en cuarentena, separados de la energía divina. Progresivamente estos seres fueron entrando en capas cada vez más densas de energía vibratoria hasta el punto de perder de vista el juego evolutivo de la conciencia. En algunos casos incluso perdieron las capacidades de comunicación entre ellos. Más recientemente, los últimos grupos rebeldes amotinados de la Confederación Oscura de Ankara, que estaban perdiendo la guerra, decidieron hacer de la Tierra su reducto. Así se cumplía el juego de la polaridad y la Tierra encarnaba la máxima oscuridad para convertirse un día en la luz que guíe los destinos del cosmos. También hay que decir que con el tiempo algunos de los mundos rebeldes fueron abriéndose a la luz, y cuando los seguidores de la luz se convirtieron en mayoría, recibieron la ayuda de otras dimensiones y de muchos seres elevados que encarnaron entre ellos. Y los que en este proceso siguieron apoyando la oscuridad fueron expulsados a otros planetas que seguían bajo el mando de la energía luciferina. De esta manera, el número de mundos rebeldes fue disminuyendo, y los que siguieron adelante penetraron en una profunda oscuridad, retrasando casi permanentemente la evolución de sus habitantes. Hace unos 100.000 años, la Tierra era el último de los mundos rebeldes que faltaba por integrar en los planos espirituales, estando por tanto aislada de todo contacto y comunicación con el resto de los mundos estelares. Los Anunnakis habían sido encerrados por la Federación en el inframundo o infierno, una zona del interior de la Tierra. Las almas más retrasadas de la galaxia, que seguían adscritas a la oscuridad, estaban presentes en ella, recogidas de todos los mundos liberados, junto a un buen número de almas luminosas y conscientes. Así comenzó la última batalla de la luz contra la oscuridad, cuando todos los mundos habitados por los reptoides de la Confederación de Ankara estaban ya bajo la órbita de la Federación Galáctica. En esta época, hace unos 100.000 años, llegó Lucifer a la Tierra con su comitiva en pleno. La Tierra seguía cayendo en la oscuridad y muchos seres de luz se encarnaban aquí para aprender de la sombra y ayudar a sus hermanos. Vinieron muchos misioneros, pero la luz no fructificaba con firmeza mientras iban sucediéndose un sinnúmero de culturas y civilizaciones, algunas de ellas desconocidas totalmente hoy en día. Luego hubo una gran guerra generalizada y varias grandes catástrofes naturales, hasta que hace unos 40.000 años llegaron unos miles de millones de almas exiliadas de toda la galaxia, con gran desarrollo mental, pero subdesarrolladas en el plano espiritual. Unos lo hicieron con sus naves, y la mayoría como almas desencarnadas que venían reciclados de otros mundos: Capella, Antares, Tau Ceti, Epsilon, Eridani y Vega. Tanto remanentes de la rebelión de Lucifer como residuos de otros mundos ajenos a esta rebelión. Por aquel entonces, la población terrestre, entre encarnados y desencarnados,
era de unos 25.000 millones de seres. Muchos emisarios del espíritu fueron sacrificados a través de las edades, y la ayuda directa desde las estrellas se vio obstaculizada por el bajo nivel de conciencia y las barreras de defensa que establecía la oscuridad. La llegada de estas almas con alto desarrollo mental permitió un avance tecnológico nunca conocido con anterioridad, hasta el punto que las naves atlantes eran capaces de salir de nuestro sistema solar cuando ocurrió la última catástrofe de la historia, unos 12.000 años antes de Cristo. Pero las distancias entre el pueblo atlante y el resto de los pueblos terrestres trajo injusticias y abusos, lo que favoreció su destrucción final. Por último, unos 11.000 años antes de Cristo, llegaron unas decenas de miles de almas exiliadas y desencarnadas provenientes de las expurgaciones de Capella y Antares, que forman parte del llamado hexágono de invierno en el cielo. La destrucción de la Atlántida esparció en las 4 direcciones sus conquistas, y esta situación fue aprovechada desde lo invisible para crear grandes civilizaciones, basándose en la diferencia genética de algunos grupos raciales terrestres que vinieron de diferentes lugares y fueron alterados por experiencias genéticas atlantes. Los egipcios, hindúes, chinos, celtas, hebreos, sumerios y otros recibieron repetidamente ayuda de los hermanos estelares. Pero los seguidores de Lucifer participaron en cada una de estas culturas, llevando sus cualidades de orgullo, vanidad, superioridad y rebeldía. Se decidió que el Maestro Jesús y su equipo encarnasen hace 2000 años en la tierra como humanos ordinarios y crearan las condiciones para su futura liberación en los primeros años del siglo XXI. Para ello se le preparó el camino hace unos 4000 años a través de Jehová, un ser del sistema Vega, que fue poniendo las bases para el cambio energético y espiritual de la humanidad a través de las generaciones. Es él quien facilita la llegada de espíritus muy avanzados como Abraham, unos 2000 años antes de nuestra era, poniendo las bases del monoteísmo hebreo. Pero los contactos entre Jehová y sus huestes encarnadas eran muy difíciles por la densidad energética y la mentalidad destructiva que rodeaba la envoltura emocional del planeta. Así que solo los más grandes pudieron contactar en directo con Jehová. Los demás lo hacían por sueños, por intermediarios o por poderosas intuiciones. Aunque no faltaron quienes despertaron ciertos poderes como Sansón, David o Salomón. Y a pesar de los errores que estos elevados seres cometieron debido al retardo espiritual de su época, las semillas del Dios único se plantaron y fructificaron. Es fácil entender que no fue tan fácil. No hay que olvidar al poder sacerdotal que se consideraba a sí mismo como intermediario natural con Dios, ni el rechazo a la madre naturaleza, ni las guerras santificadas o la valoración del templo en contra de la paz del corazón. Eso sin contar con que el pueblo hebreo ha cortocircuitado la mayoría de los mensajes y los ha utilizado como bien le ha venido en gana a sus dirigentes, monopolizadores legales de la verdad divina. Sin duda, su papel como pueblo elegido los volvió orgullosos y agresivos, y su esperanza en la llegada de un Mesías que les daría el control del mundo, uniendo a todos los seres humanos bajo una única bandera, les hizo ambiciosos y separados del resto de la humanidad. Lucifer creyó que el propio Jehová era el alma salvadora que se reencarnaría en la tierra y luchó contra él hasta llegar a herirlo. Ambos habitaban en esa época el entorno astral terrestre. Hubo muchos encontronazos entre los dos ejércitos celestes, y mientras tanto los mandatarios de la oscuridad, la tierra seguía bajo control de Lucifer, especialmente en los planos astrales, preparaban un plan para hacer encarnar a sus agentes en el pueblo hebreo e imposibilitarlo para su labor salvadora. Lucifer siempre consideró que con la derrota de Jehová y la degeneración del pueblo hebreo podría retrasar la encarnación del ungido para salvar la tierra y librarla de su influjo amoroso. Pero nunca logró vencer a Jehová, y en esta guerra celeste los ángeles luciferinos fueron derrotados sucesivamente por el arcángel Miguel, lo que debilitó su poder y ayudó a la llegada del Salvador,
que lo venció cara a cara a través de la única arma invencible, el amor incondicional. En el 300 a.C., Jehová dio por terminada su misión en la tierra y dejó el trabajo en manos de los que preparaban la llegada de Jesús. Luego se produjo una inseminación artificial y la jerarquía divina de los genes del Maestro se manifestó en el vientre de la amada María. Durante 2200 años los seres estelares desaparecieron del cielo y solo a mediados del siglo pasado y en relación con las guerras atómicas volvieron a surcar nuestra atmósfera terrestre para facilitar el plan de reintegración cósmica de la Tierra en la Federación Galáctica. Pero sigamos. Lucifer resultó debilitado, pero no gravemente, hasta que comprobó la increíble condición energética de Juan el Bautista en el Jordán y la aún más inimaginable condición energética del Maestro Jesús, lo que removió las vibraciones del astral planetario y dejó inquietos a todos los seguidores de la oscuridad. Jesús le miró directamente a los ojos sin ofrecer resistencia, sin naves de apoyo como Jehová, y encima predicaba que había que amar a los enemigos. ¿Quién era aquel hombre sabio, humilde y amoroso? Un día Jesús sintió su presencia y llegó hasta él en actitud respetuosa pero firme. Y Lucifer, impresionado por la serenidad y el poder que emanaba del Maestro Jesús, le preguntó por su filiación, por cómo haría para tomar el mando de la tierra sin ejércitos. Le preguntó sobre Dios y sobre qué pensaba hacer para vencerle. Y Jesús le llamó hermano, diciéndole que no venía a aprisionar, sino a liberarlo. Diciendo que no venía a aprisionarlo, sino a liberarlo. Que toda su autoridad devenía de su amor y no de un poder externo. Que entre los que se aman no hay victorias ni derrotas. Sigue adelante, Lucifer, puesto que aquí soy igual o menos que cualquiera. Acompáñame en mi misión que debo terminar con valor. Honro tu libre arbitrio y postura personal. Hónrame de la misma forma, en mi condición de hombre menor terrestre. Lo que hago, lo hago por amor. Haz tú también lo mismo. Ama en especial a aquellos que te han seguido y hónrame por el esfuerzo de abrazarte como hermano cósmico. Y Lucifer fue siguiendo la vida de Jesús hasta el Calvario, sabiendo que con un solo gesto se libraría de aquello sin tener que pasar por la brutalidad de la crucifixión, pero aún no sabía que Jesús era la encarnación de su ex maestro. Antes de morir, Jesús le dirigió un mensaje en idioma capelino y es entonces cuando Lucifer supo quién era. Aquel que se dejaba crucificar como un mendigo era su antiguo superior que tanto le amaba. Destruido ante tanta vergüenza, Lucifer pidió perdón a Jesús, que elevó el cuerpo astral desfigurado de Lucifer hacia sus huestes celestiales. Y él, Lucifer, prometió que no descansaría hasta que todos los seres de oscuridad retornasen a la luz. Por su parte, su general en jefe, Satán, un ser de quinta dimensión, mientras que Lucifer pertenecía a la sexta, siguió siendo el líder de la oscuridad, persiguiendo a todos los que luchaban por la libertad, desde los primeros cristianos a los indígenas americanos, desde los templarios a los esclavos negros. Y apoyó las invasiones bárbaras, la Inquisición, las guerras religiosas de Europa, las divisiones étnicas, las revoluciones francesa y rusa, las guerras mundiales, el capitalismo depredador, las dictaduras. Participó en la divinización del dinero, en la desigualdad social, etc. Solo recientemente fue vencido por la energía de la espiritualidad después de la convergencia armónica, hacia el año 1993. Y ciertamente Satán fue mucho más sangriento que Lucifer, como si éste fuera un ideólogo de lo oscuro y el primero un guerrillero fanático. A pesar de que se les ha confundido, nunca fueron el mismo. Hasta la Biblia le concedía a Lucifer un poder semejante a Dios y lo hacía irrecuperable para la luz. Pero no existe nadie que sea malo por sí mismo ni que merezca la condenación eterna. Eso lo inventaron las ambiciones del sacerdocio monopolista. Todos somos hijos de Dios y el Espíritu nos ama incondicionalmente, aunque tengamos que pagar nuestros errores y deudas por la ley de causa y efecto. Así, con la salida de Lucifer de la atmósfera terrestre, comenzó la última etapa
que preparaba la ascensión planetaria, que ha sustituido al juicio final, y su integración en la Federación de Mundos. Hoy esperamos en breve el retorno del Maestro Jesús Sananda, que ya ha sido confirmada como inmediata y que inaugurará los nuevos tiempos de hermandad con los seres estelares y una nueva etapa de cooperación, de respeto por la vida y de realización espiritual más allá de la dualidad. Así se termina esta historia a la que solo nos cabe añadir, y después los seres humanos vivieron felices y no olvidaron más nunca su origen ni su destino.